por favor, porque tengo ruido cerca de casa. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Ya, genial. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola. Ya, sí me escuchan, ¿no? Ya, perfecto. Qué bueno. Estoy viendo sus notas. 4984 en general la mayoría ha salido bien. Todos han subido Todos, no veo ninguno que no haya subido su grabación, así que todo bien por ahí. De hecho, veo muy buenas notas, así que felicitaciones por eso. Ya. Quiero llamarles la atención también, llamar la atención a este salón no ha respetado las reglas del curso. Así que, chicos, nosotros al inicio de la clase yo les puse una sola condición, que las consultas al delegado, ojo, al delegado, son de lunes a viernes, porque obviamente el delegado de lunes a viernes me puede preguntar. Sin embargo, un grupo de alumnos, o no sé cuántos alumnos, han escrito al delegado el día domingo 18. Domingo 18 de mayo, ¿ya? Y claro, el lunes 19 era el vencimiento de la tarea, pero eso no da derecho a que ustedes estén escribiendo el domingo al delegado y el delegado me esté escribiendo en domingo a mí. Y todavía le dicen, haz tu chamba, como si fuera la chamba del delegado, preguntar los links, cosa que yo di en la clase que les dije, hagan la captura de pantalla de cuáles son los links, ¿no? Que está en la grabación, o sea, está en la grabación. Los que estuvieron en clase tuvieron el chance de hacerlo captura de pantalla, los que no, de revisar la grabación. Si tenían dudas, hacerlo consulta en día de semana. Y eso no me parece correcto, así que es un llamado de atención para los chicos que han hecho esa consulta. Esa no es la chamba del delegado. La chamba del delegado es comunicar, consultar al coordinador, al profesor, más que al profesor, al coordinador, temas puntuales de la clase, pero no es servirles de, no sé, pues de monitor, de informante. Y eso sí me incomodó el día 18. Yo les he hablado muchas veces aquí en clase que yo sábados y domingos no trabajo porque yo tengo una familia, ¿no? Algún día ustedes también van a tener una familia, van a tener hijos y van a querer dedicarle tiempo de calidad a su familia. Y no es correcto estar dedicando tiempo de tu familia a responder cosas que los alumnos deberían haber tomado nota en su momento, ¿ya? Les hago la llamada de atención porque para los siguientes entregables simplemente yo voy a pedir nombre al delegado, nombre y apellido al delegado y se va a tomar las medidas del caso. Son aspectos que ustedes como futuros profesionales están en séptimo ciclo, tienen que aprender a respetar. Es un tema de respeto eh, al profesional y son reglas que se dieron al inicio de clase y que son reglas que se supone debieron aprender y que tienen que aprender a respetar, ¿ya? Entonces, lo vuelvo a comentar por aquí. Las consultas al delegado son en horario laboral, igual que, o sea, si le hacen una consulta en la noche del jueves al delegado, el delegado me lo va a consultar el día viernes en horario que hemos quedado. ¿Sí? Espero que esta vez quede claro, por favor me confirman que queda claro.
la indicación. Sí, profesora. De acuerdo. Perfecto. Jennifer, 3 me han contestado que está claro. Listo. Sí, y ojo, que son el único grupo, a pesar de que es mi grupo de consentidos, son los a los que más los consiento, el único grupo que ha roto las reglas que se dieron desde el primer día de clases. Eso tenemos que corregirlo. De hecho, pobrecito el delegado, al delegado le cayó su chiquita el día que escribió, porque me encontró en mis 5 minutos de mal humor. De hecho, bueno, otro día también le cayó a mi coordinador de carrera, porque en estas épocas, para variar, los niños se enferman y tengo una hija de 4 años, de 6 años, que sí me da mucho trabajo, honestamente, ¿no? Entonces sí soy muy respetuosa con su tiempo de ella. Ya, listo. Entonces creo que quedó todo claro. Empezamos con la clase del día de hoy. ¿Hay algún reclamo antes de empezar la clase sobre sus notas? Todos tienen sus notas ya en el aula virtual. De hecho, yo las he impreso para saber cuánto han sacado en las notas del parcial y hacerle seguimiento y saber si alguno tiene algún reclamo, queja, solicitud. Dígalo ahora o calle para siempre. ¿Nadie? ¿Todos están ok con sus notas? Chocán me ha contestado que sí. Bueno, con la... Listo. El resto. Salguana, ¿contento con tu nota? ¿Dónde está Salguana? Que estoy que le consulto. Ingeniería minera. Medina. ¿De qué carrera eres, Medina? ¿Cómo te quejas, Medina? Quería más, dice. Ah, pero... Perdón, que me equivoqué. Ya. Para la próxima, pues. Si quieres más notas, esfuérzate más. Dale. Empezamos la clase del día de hoy. Ya. Antes de eso, también tengo que darles una noticia que supongo que es buena para ustedes. Y las voy a leer textualmente de parte de la coordinación, que eso seguro ya les ha dicho el delegado. Sin embargo, igual se los comento. La coordinación indica a los asesores que el envío de la entrega cuarta de la TV2 del estado de arte para todas las carreras se posterga hasta el domingo 8 de junio. Entonces, TV2, cuarto entregable, se posterga hasta el 8 de junio. Sí, se les está dando, me parece, una semana más porque se iba a entregar esta semana, el día 1 de junio, pero les están ampliando la fecha. Así que aprovechen sabiamente ese tiempo de más. Mis sugerencias vayan avanzando, para todas las carreras, vayan avanzando
igual en el análisis de sus artículos, chicos, porque a partir de la semana 10 empezamos a trabajar ya con la evaluación de desempeño o con los informes para la evaluación de desempeño y el trabajo final. ¿Ya? Todavía nos quedan entonces la revisión de la TD2, queda la evaluación de desempeño y queda el trabajo final. ¿Ok? Listo. Ahora, por favor, no le estén preguntando al delegado, ¿qué dijo la profe? Ya, ahí está escrito. ¿Dónde está? Bueno, pregúntenle, pero pregúntenle en horario de clase, en todo caso. Listo. Eso era dentro de los anuncios que tenía para compartir y vamos con la clase. ¿Sí? Vamos a cronograma. Y como se darán cuenta, en la semana 7 vamos a hablar de Springer, Taylor and Francis, científicos. Grace, ¿tienes algo que comentar? Grace Calderón. Ok. Entonces, voy a cerrar cámara y empezamos con la parte teórica. Esta semana vamos a hablar un poquito de los artículos científicos, ¿sí? Para que conozcan un poco más de los tipos de artículos científicos que encontramos dentro de la literatura y de qué trata cada uno de ellos. Este Simago ya lo vimos, así que por ahí solo para recordarles un poquito de esto, pero en general es hablar de los artículos. Y es que los artículos científicos, chicos, son comunicaciones, de hecho, de trabajos de investigación bastante extensos que han llevado por lo general un año, año y medio, a veces más tiempo de desarrollo de estas investigaciones y que toda esta investigación, que muchas veces es bastante larga, se resume en un texto corto de 12, 15 páginas con el objetivo de comunicar resultados de estas investigaciones, ¿ya? Cuando hablamos de resultados de esas investigaciones, obviamente porque estamos hablando probablemente de trabajos que se han desarrollado a nivel experimental, a nivel social, en el que se ha tenido que tomar data, en la que se han hecho de repente muestreos, en las que se han hecho ensayos. Y cuando hablamos de artículos científicos estamos hablando de que se quiere comunicar esos resultados. Sobre todo si somos estudiantes de ingeniería, estamos hablando de resultados numéricos muchas veces, ¿no? Aunque también en artículos científicos podemos comunicar ideas, podemos debatir de algún tema específico, sobre todo cuando estamos dentro de una revista, de manera clara, ¿ya? Un artículo científico es un documento original, es un documento nuevo, ¿sí? Que ha sido escrito y que ha sido publicado y en el que, por lo general, como les decía, describen resultados experimentales, habla o presenta nuevos conocimientos, presenta mejoras, presenta experiencias basadas en algunos hechos conocidos, hechos que han sido desarrollados en este trabajo de investigación. Y al final lo que busca pues un artículo científico es compartir o contrastar los resultados que ha obtenido en la investigación con el resto de la comunidad científica. ¿Para qué? Para incorporarlos como recurso bibliográfico y así las personas que estén investigando un problema similar al que los investigadores han desarrollado, pues tengan más información. ¿Ya? ¿Qué tipos de artículos hay? De hecho, hay 8 o 9 tipos de artículos. Aquí les han puesto algunos. Artículo tipo editorial, artículos de aporte o los artículos originales, que es lo que les hemos pedido que revisen para su estado de arte, ¿no es cierto?
artículos de revisión, que de hecho yo les recomendé que lean artículos de revisión para poder identificar la técnica más eficiente o las técnicas que están siendo investigadas para solucionar su problema. Esos artículos no se usan en un estado de arte, pero sí en una identificación de problema, en una identificación de técnica. Luego tenemos las comunicaciones cortas, los artículos sin memoria, las cartas al editor y artículos de conferencia, también llamados conference papers. Incluso tenemos los proceeding papers también, que son muy similares al conference paper. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de los artículos? ¿No? Si hablamos del artículo editorial, su mismo nombre lo dice, es un artículo que escribe un editor de una revista y es muy parecido a una presentación del contenido que va a presentar, valga la redundancia, esa edición de esa revista. Por lo general, cuando hablamos de una editorial, estamos hablando de que este editor va a presentar de qué trata, ¿no es cierto?, la publicación de la revista de ese momento, de esa edición. Va a hablar de la tendencia de la revista, va a hablar sobre las publicaciones que se han tenido, la línea que está siguiendo, y al final casi siempre cierra invitando a los investigadores pues a publicar. Ya, es un artículo que obviamente no va a tener información numérica, no va a tener no va a tener resultados, sino solamente te habla de la línea que sigue la revista. Y esto es interesante muchas veces porque esos editoriales te permiten conocer si tú puedes postular un artículo para que sea publicado en esa revista. Ya, digamos, yo por ejemplo conozco la revista Plus One, y Plus One siempre habla de temas en los que asocia medio ambiente con sociedad, ¿no? Estudios socioambientales, estudios socioeconómicos, desde la perspectiva ambiental, estudios de repente soluciones basadas en naturaleza. Y es lo que te explica un poquito la editorial de una revista. Entonces tú dices, ya, esta es la tendencia del artículo que estoy escribiendo, así que es probable que me acepten en esta revista mi publicación. Pero si tú lees que Plus One publica sobre ese tema y tú le mandas un artículo sobre, no sé, pues, modelos computarizados, los chicos de software, obviamente la revista te va a decir, me parece interesante tu propuesta, pero no se alinea a los tópicos que aborda la revista como tal, ¿no? Entonces te lo va a rechazar a veces, incluso sin pasarla a una revisión por pares. Ahora, cuando hablamos de artículos, hasta ahí todo claro, chicos, vamos bien, me sigue la temática. Ok. Paul Sawana estaba preguntando por ti hace rato, te estaba llamando lista, no contestaste. Hola, Miss, escuché Saguana, algo así. Soy Saguanga. Ay, Sawanga. Pero sí, igual en recibo siempre te decía Salwanga, y te cambia el apellido y sabía que era bien. No escuché bien, perdón. Ya. La próxima te pongo falta. Listo. Gracias, Miss. Ya, seguimos, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a editorial. Cuando ya hablamos artículos científicos, son los artículos de los que ustedes están cansados de leer, que ya quieren que se acabe porque son los que les han pedido para la TV2, ¿cierto? Son artículos que tienen una solución a un problema y muchas veces y de hecho siempre al problema que ustedes están investigando, ¿no? Es un trabajo en el que se ha hecho experimentación, en el que se ha hecho ensayos en los que han hecho toma de datos, ¿no es cierto? En los que finalmente hay un análisis numérico, si estamos hablando de ingeniería, y te genera un aporte.
estos son los artículos que se les está pidiendo para el estado de arte. ¿Y cómo lo identifico? Básicamente porque, primero porque en el contenido, en los resultados vas a tener data numérica. ¿Ya? Segundo, porque vas a ver experimentación. Muchas veces vas a ver agradecimientos ahí los fondos de financiamiento y aquí no te dice artículo de revisión, no te dice que son aportes, sino simplemente te dice artículo. Y ya eso te da una idea de que es un artículo de aporte. Luego tenemos los artículos de revisión, ¿no? Generalmente va en la parte superior review, que significa pues que es un documento de revisión. Estos artículos se caracterizan porque el autor, la persona que escribe ese tipo de artículos es una persona bastante experimentada en el tema, en el rubro en el que está escribiendo y probablemente han leído 40, 60, 80 artículos del mismo tema y empieza a debatir, empieza a analizar el contenido de estos artículos científicos y lo que hace al final es hacer un análisis comparativo, un análisis mixto de los distintos aportes de los artículos científicos y llega a algunas conclusiones. De pronto diciendo cuál es la técnica que se está analizando más, cuáles son las técnicas que están teniendo mejores resultados. Muchas veces propone algunas técnicas para determinados escenarios. Entonces, sirve muchísimo leer estos tipos de artículos cuando yo estoy buscando una técnica para solucionar un problema de investigación. Ahí yo sugiero siempre buscar artículos de revisión y ver cuáles son las tendencias para la solución de un problema de investigación. ¿Sí? Obviamente no puede ser usado como estado de arte porque ningún artículo de revisión te da una solución específica, sino te sugiere revisar documentos o hace comparativas de documentos, pero no hay ningún aporte en estos artículos de revisión desde una perspectiva práctica, sino de pronto los resultados son desde una perspectiva teórica, que eso también lo encuentras en los libros. Y lo que queremos en un estado de arte, obviamente, ya son soluciones que demuestren numéricamente que el problema tiene una solución o hay una mejora en la solución de ese problema. Luego tenemos artículos de comunicación corta, algunas comunicaciones básicamente que se centran pues en muchas veces comunicar, ¿sí? Ideas innovadoras en las que se orientan a incluso estas comunicaciones cortas a hablar de propuestas de investigación que se están llevando a cabo, ¿no? Ideas de proyectos de investigación, pero que no han sido del todo desarrollados, ¿no? De hecho, no incluye estado de arte, a veces no incluye una introducción, sino un breve resumen. Muchas veces, de hecho, estas comunicaciones cortas, nosotros mandamos una comunicación corta a un congreso que se iba a dar en Suiza, de un proyecto de investigación que habíamos elaborado, que nos aprobaron, pero que no teníamos plata para ejecutarlo, pero lo mandamos como una idea de lo que queríamos hacer y fue publicada en una revista. Entonces, sirve para también informar a los lectores de cuáles son las tendencias que se está buscando investigar y qué se espera hacer más adelante, ¿no? También puede, de hecho, hacerse una comunicación corta sobre un artículo que ya se publicó y te olvidaste colocar algún aspecto de tu trabajo de investigación. También lo puedes pasar como una comunicación corta, ¿ya? Pero estas comunicaciones cortas en general no tienen resultados, sino comunican información de cosas que se quieren hacer o aclaraciones de trabajos que ya se han desarrollado. Los artículos in memoriam, su nombre lo dice, de hecho in memoriam se escribe cuando un investigador reconocido que ha aportado a la ciencia pues muere, ¿sí? Y básicamente estos artículos lo que hacen es reconocer la labor realizada de un científico, ¿no? Donde pues validan o reconocen su aporte al área de estudio en la que se desarrolló.
no es, no hablamos ahí de ciencia como tal, sino se rinde un homenaje a un investigador. Eso también incluso pueden ver en en unas revistas la publicación de estos documentos. ¿Sí? Cartas al editor. Cuando hablamos de cartas al editor, estamos hablando de comunicaciones cortas también, donde algunos investigadores, algunos científicos dan su opinión, ¿sí? Dan su opinión sobre la política de repente de las editoriales, dan su crítica sobre un artículo que ha sido publicado en esa revista. Hacen un análisis en el que de repente se está desarrollando una investigación, ¿no? Y justo encontraron que en una edición de la revista se publicó un trabajo similar, entonces comunican resultados semejantes, ¿no? Porque de repente tengo la mala suerte de hacer un tema de investigación y algunos investigadores me ganaron por tiempo en hacer el trabajo y lo publicaron y yo ya no tengo opción a mandar mi artículo científico a esa revista para publicarlo como un artículo de aporte, pero sí puedo hacer una pequeña comunicación comentando la similitud de mi trabajo con el trabajo de alguno de los investigadores que ya publicaron. ¿Ya? Luego tenemos los artículos de conferencias, que es de hecho lo que ustedes van a tener que trabajar cuando lleguen a PIA 1, a tesis 1, que son publicaciones cortas, ¿sí? En las que los investigadores, como ustedes, presentan los avances de sus proyectos de tesis, de sus proyectos de investigación, mostrando resultados parciales, no resultados concluyentes, sino avances de su trabajo de investigación, nuevas propuestas metodológicas para solucionar problemas y lo presentan a nivel de conferencias, congresos, se van de repente pues a hacer una presentación o hacen una presentación en un congreso de forma virtual o mandan la grabación de su trabajo de forma virtual y de hecho para eso también se les pide que hagan estas grabaciones de 10 minutos o de 3 minutos antes, porque la tendencia de los congresos es ya no solo recibir el manuscrito, sino también recibir un poco la explicación del artículo en un video. ¿Ya? Entonces, en las conferencias lo que se hace por lo general es presentar estos avances y mostrar lo que se está desarrollando dentro de las universidades, dentro de los nuevos investigadores o dentro de las nuevas propuestas de investigación. Por lo general, los artículos de conference son artículos con no mucha bibliografía, 20, 30 artículos científicos que respaldan su información, porque justamente todavía no hay una discusión en la que validen los resultados. ¿Ya? Eso, y luego si hablamos ya de los artículos de aporte, que es lo que estamos trabajando en su PB2, ¿no? Estamos hablando de artículos que sean artículos originales. En el curso de seminario lo ideal y lo que hemos dicho desde la primera clase es que los artículos de aporte no tengan más de 3 años de antigüedad. ¿Y esto por qué? Porque cuando tú vas a publicar un artículo científico te piden que tus fuentes en la mayoría de los casos no tengan más de 5 años de antigüedad. Y como saben ustedes recién están construyendo su base teórica de su tema de investigación. Cuando lleguen a PIA 1 o proyecto de tesis, van a aterrizar su propuesta de investigación a un aspecto más claro. Y recién cuando probablemente terminen la universidad se vaya a publicar su documento. Así que estamos hablando que dentro de 2 años vamos a ver los frutos del curso de seminario. Entonces, si les pedimos artículos con 5 años de antigüedad, pues ya van a ser de alguna forma bases obsoletas para cuando lo mandemos a un artículo. Es por eso que en el curso de seminario les pedimos artículos relativamente nuevos con máximo 3 años de antigüedad para que cuando se publique o se postule su artículo a publicación no se tenga ningún problema.
Obviamente les decimos que sean por cuestiones que ya hemos analizado, artículos originales y de preferencia de revistas indexadas con cuartil 1 y cuartil 2. Esto lo hemos hablado que se tiene que verificar en Simago porque las revistas indexadas tienen un mayor peso a las revistas que no están indexadas. ¿Cómo sé cuándo es un artículo original? Ya lo hemos visto cuando hicimos el taller de Web of Science, ¿no? La selección de artículo dentro de los tipos de artículos a buscar. Y ahí de hecho te dice artículo, review, proceedings paper, que es muy parecido al conference paper, ¿sí? Editorial, ¿no es cierto? Entonces te da varias opciones. Lo que tú tienes que hacer es seleccionar artículo. En SciDirect lo mismo, te dice artículo de revisión, artículo de investigación, enciclopedia, libro, conferencia, etc. Entonces lo que tienes que hacer es seleccionar artículos de investigación. Lo mismo en Scopus, lo mismo en IEEE, que lo vimos en la semana 5, si no me equivoco, y en todos los otros buscadores. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, la idea es que sus artículos tengan un factor de impacto y finalmente el factor de impacto lo que mide es la visibilidad del journal, de la revista que ustedes están leyendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces está siendo citada esa revista? ¿Por qué, profe? Porque una revista que es citada significa que está publicando artículos de interés y es lo que se busca al final en las investigaciones, que tus artículos sean citados, que llamen la atención, que se vean que son novedosos. ¿Ya? Nosotros hemos visto el factor de impacto y el cuartil en el Journal Ranking de Simago, pero también hay otra página en la que tú puedes ver en el Instituto de Información Científica, ¿cierto? En el ICI el factor de impacto. Cualquiera de los dos va a darte el mismo resultado. ¿Y cómo haces? Cuando ves la verificación del factor de impacto, obviamente vas a buscar el nombre de la revista. No se busca, ojo, el nombre del artículo, sino el nombre de la revista. Si ingresa al Simago, te va a dar como resultado el nombre de la revista. Tú haces clic en el nombre de la revista y te da toda la información, desde el factor de indexación hasta el cuartil y otras métricas, ¿no? Otras métricas como documentos publicados, documentos citados, que tú puedes analizar. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta? Ahora sí está atento. Ay, no sé, Salguana, siempre te digo, no sé por qué. Ok, Jennifer. Olejita. El resto, voy a hacer un sondeo. El que no conteste el sondeo le pongo falta. Hoy tengo ganas de llamar lista, no sé por qué. A ver. Mm, 14, quedan 8 sin contestar. Vamos a ver, ¿a quién le pongo falta? A Anderson Avellaneda, a Cristian Pimentel, a Alex Choqueneira y Joel Martínez. Ok, tengo 3 entonces que se conectaron y se fueron a hacer la siesta. Listo, chicos. Vamos entonces a ver ahorita. Vamos a ver ahorita. Eso era en base a la parte teórica.
El taller de habilidades tecnológicas, de hecho, la PPT que nos han puesto no es la que corresponde a esta semana. Porque esto de taller de habilidades del centro de información ya lo vimos la semana 6 y aquí nos dicen pues cómo buscar las tesis, los artículos científicos en el repositorio académico UPC. Así que lo que tenemos que ver es cómo funciona Springer y cómo funciona Taylor and Francis para la búsqueda de artículos científicos. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer súper rapidito y súper fácil. Están las guías igual en la plataforma. Ustedes les han puesto otra guía. A los alumnos del otro salón les han puesto otra guía, pero bueno. Ya, así. Entonces, ¿qué hacemos? Entramos a biblioteca, todos juntos, por favor, a biblioteca UPC. Ingresamos a recursos de investigación y lo único que hacemos es buscar Springer. ¿Sí? Y le damos clic a Springer Link para que nos redireccione a la plataforma de Springer. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice Springer? Pues que podemos buscar los artículos científicos de interés y para eso lo único que tenemos que hacer es colocar aquí nuestro tema de investigación. Por ejemplo, a mí yo siempre pongo los temas de contaminación porque es lo que yo veo. Y lo que podemos hacer es buscar nuestro tema de investigación. Suelos contaminados. ¿No es cierto? Aquí tenemos que utilizar los conectores booleanos, por ejemplo, AND, y le decimos que contamination. Le podemos decir, por ejemplo, que quiero ver metales pesados. Metales pesados, heavy metal, ¿no? Le podemos decir que quiero ver específicamente el plomo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y qué más le puedo decir? Y le puedo decir que quiero ver temas de remediación. Entonces, colocamos todas las palabras claves que nos parecen que podría darme una búsqueda interesante y le doy clic en buscar. Así es simple. A ver, no me encontró de esto, lo que puedo hacer es borrar una palabra y le doy clic en buscar. A ver, vamos a ver, pero hace rato... Ya. Aquí es. No, en búsqueda avanzada me equivoqué. Suelos contaminados. Perdón el error. No se tiene que ingresar así directo. Y luego le decimos, ¿sabes qué? Súmalo con... metales pesados. ¿Qué más les había pedido? Remediación. Y le puedo decir que quiero que específicamente hable de plomo. ¿No? Le doy clic en buscar. Y de más de 200.000 artículos científicos me bajó a 2.703 artículos. Ahora yo le puedo filtrar nuevamente, hacer una siguiente filtro, solo pidiéndole que sean artículos. Le voy a decir que sean artículos de acceso abierto. Le puedo decir que sean de los últimos años, del 2021 al 2025, por ejemplo, que sean solo en inglés.
Sí, le podría dar incluso temas de ciencia del suelo, química del suelo, ya eso va a depender de cada uno. Pero por ahora le voy a decir actualizar la búsqueda. Con eso, solamente con esos filtros igual me da 165 resultados. Yo si quiero puedo hacer una búsqueda mucho más específica, ¿no? Pero ya con eso tengo bastante, una reducción bastante importante de los artículos científicos. Luego de eso ya yo podría buscar, ¿no? Investigación guía sobre la inteligencia artificial, sobre la eficiencia de biocarbón, de repente no me interesa. Pero por ejemplo acá hay uno de estabilización de metales pesados con nanosílice. El nanosílice me parece interesante, entonces puedo ingresar y puedo leerlo, ¿no? Empiezo a leer el artículo científico y el contenido que tiene y digo, pucha, sí, sí me interesa, no me interesa. Y obviamente lo interesante es que me da resultados, me da discusión, me da análisis, ¿no? Si yo ya quiero ver la tabla completa de nanosílice, lo muestra aquí el estudio que se hizo, ¿no? Óxido de sílice, pero no me... Y trató a fierro en este caso. Lo que analizó fue fierro, hierro o fierro, como lo quieran ver. La caracterización, por ejemplo, física y química del suelo. Esto me sirve mucho para ver la presencia de contaminantes, por ejemplo, plomo disponible. Asumo que esto está en miligramos por kilogramo y esto está superando, por ejemplo, los límites máximos permisibles del país. Me está dando el plomo total, me está dando el zinc total, cobre total, cromo. Tenemos cadmio aquí, por ejemplo, no está cadmio, pero ya me da información interesante de cómo está el suelo. ¿Qué más me da, por ejemplo, conductividad eléctrica 0.45 sobre 0.4? Sabemos que ya hay problemas de contaminación, entonces ese es un dato bastante interesante también. ¿Sí? Y pues puedo descargar el artículo científico, lo puedo jalar a mi Mendeley si quiero guardarlo, ¿no? Incluso puedo configurarlo para que me dé una notificación si quiero buscar más artículos de este tema. ¿Ya? Básicamente, chicos, para que amplíen su búsqueda, en el tema de artículos científicos. Veo que de hecho están en esta plataforma hay varios artículos que están trabajando con sensores remotos, porque todos están trabajando con sensores remotos. Uso aparentemente de la IA, de software, así que los que estén trabajando en software podrían revisar o van a usar software, modelamiento, podrían buscar artículos científicos aquí. ¿Queda claro el tema de Springer? Chicos, ¿me confirman por favor por el chat? Ok, Klesmisi, Lenin, Paul, Cristian, Ismael. Perfecto. Ya, tienen otra plataforma para buscar artículos científicos. No se pueden quejar de que no hay plataformas. La siguiente semana, de hecho, vamos a ver... no, la siguiente semana no, les tengo que hablar algo ahorita. Luego vamos a ver el uso de inteligencia artificial para la búsqueda de artículos científicos también. Entonces, hay que estar atentos. ¿Ya? Y ahora vamos a buscar Taylor and Francis. A ver. Taylor and Francis, siempre me equivoco en esa ahí. Que es el mismo principio, de hecho, que los demás buscadores.
Ya. Y nuevamente aquí, ¿no? La búsqueda en Taylor and Francis, buscar palabras claves, autores, doy, lo mismo. Soil contamination. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer la primera búsqueda. Podemos hacer una búsqueda avanzada. Aquí puedo decir dónde quiero que aparezcan las palabras claves. Puedo utilizar también los operadores booleanos, de hecho me lo dice, ¿no? And, or, not, que se puedan aplicar a términos de búsqueda. También puedo aplicar el también o el y. Puedo buscar por fechas, por números de citas, entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio, ¿no? Nuevamente pongo and. Le digo, ¿sabes qué? Quiero ver este plomo y quiero ver plomo y quiero ver remediation. Lo mismo, ¿sí? Y nuevamente me da la búsqueda 558. Si yo hubiese puesto solo una palabra, hace rato me dio como 20.000 o 200.000 resultados. Si yo soy mucho más específico en mi búsqueda, pues me va a dar menor número de resultados. Ahora, yo le tengo que decir que los artículos que estoy buscando son solo artículos de aporte. Ya, ¿dónde quiero que aparezca? Me gustaría que aparezcan al menos estas palabras en el abstract. Y ya diciéndole que aparezcan en el abstract, me lanza solo 5 resultados, por ejemplo, ¿no? Y me dice que hay un artículo de evaluación de la contaminación y los riesgos para la salud causados por metales pesados en China, la extracción de oxalato de plomo en suelos contaminados, me habla de la estabilización mediante suelo lignito, me habla de la evaluación de la contaminación en suelos afectados por una antigua actividad minera. Probablemente me interesaría, ¿no? Porque por lo general trabajo en mina. Y fitoextracción de plomo con árboles. Interesante cuando trabajan con árboles porque por lo general la acumulación de los metales en madera resulta ser bastante útil, ¿no? La madera que se utiliza pues para casas, que no va a ser traslocado a los seres humanos, funciona bastante interesante. Desde mi área de estudio, obviamente su área de estudio va a ser otra, pero casi siempre hago ejercicios con mi tema de investigación. Ya, entonces la idea de hablarles de Taylor a Francis, de Springer, es para que vean que no solamente se tiene que buscar los artículos con Scopus, con Web of Science, con SciDirect, sino que hay otras plataformas de búsqueda. Hablábamos de IEEE, Springer también es una buena opción, y esta. Hay otra plataforma que se llama Emerald Insight, que no sé si la vamos a analizar, pero que también les puede servir para la búsqueda de artículos científicos. Ya, no, Connected Paper y Research Rabbit lo vamos a ver en la semana 12. Les sugiero a los que les interesa la búsqueda de artículos científicos con inteligencia artificial, empiecen a buscar sobre Connected Paper, Research Rabbit, busquen en YouTube tutoriales, porque esto es el uso de inteligencia artificial para la búsqueda de artículos científicos y es lo mejor que pueden usar. Pero que sílabus tenemos que tocarlo al final.
Ya chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Esta semana estamos flojitos y la siguiente semana de hecho también está bastante llevadero el curso de seminario. Así que aprovechenlo, insisto, en esta semana. Yo les quería comentar, chicos, que la siguiente semana, el 4 de junio, yo tengo programados varios exámenes médicos y de hecho empiezan a las 4 de la tarde. Así que se me va a hacer complicado conectarme para hacer la parte teórica. Y quería ver si podíamos adelantar la clase de la próxima semana el día de hoy o en todo caso tocar la clase de la semana 10 en el 11, ¿no? Porque como les digo, las clases de estas semanas van a ser de 1 hora, 20 minutos, son bastante cortas. ¿Qué opinamos? O en todo caso, si igual no quieren hacerlo muy pesado, pues ¿qué día podríamos recuperar esa clase? A ver, ¿qué tenemos la semana 11? La semana 10 no puedo, pues les digo. Ya, la semana... A ver, voy a hacer un sondeo, ¿ya? Ojo que la clase de la semana 10 es cortita, así que tranquilamente lo podríamos hacer hoy. Pucha, cancelar, aquí no es. Ya. Por favor, la mayoría va a ganar. Tengo 6 que no han votado, por favor. Alex, Anderson, de nuevo Alex y Anderson, Mili, Norel, ¿qué opinan? Ya, no va a haber volteo con esos 3 votos de elección, así que gana el día de hoy. 10 minutos de break, chicos, y a las 5:10 empezamos, ¿sí? Empezamos la clase de la semana 11. Vale, gracias.
Ya chicos, ¿me escuchan? Hola, hola. Hola, ¿todavía están ahí? Sí, profesora. Vale, gracias Cristian. Seguimos entonces chicos. No desesperen que la clase es cortita. De hecho, de nuevo nos toca hablar de un tema que ya han avanzado, ustedes ya han avanzado, ya lo he explicado en clase, que es las categorías, cómo están organizando sus artículos científicos y un poquito la explicación de constructos, de aportes en su trabajo de investigación. ¿Cierto? Tal como lo hemos dicho, los artículos científicos de su estado de arte se tienen que agrupar por categorías o por tipologías o por constructos y estos tienen que estar agrupados. Lo ideal es que cada categoría tenga 8 artículos científicos para que puedan tener 5 categorías. Sin embargo, no es obligatorio que cada categoría tenga 8 artículos científicos, sino que una categoría podría tener 4 artículos científicos, la siguiente categoría otros 4 artículos científicos y por semana, por ejemplo, podrían enviar 2 categorías, ¿no? O tener el, 8 artículos en una categoría. Y donde en la primera envío ustedes deberían analizar la causa prioritaria o el problema principal de su trabajo de investigación. En el segundo envío podrían analizar las otras causas. En el tercer envío, el análisis de la solución. En el cuarto envío, la otra técnica para la solución del problema. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo claro, chicos. La idea de las categorías de los artículos científicos es agrupar tus artículos, como lo hemos visto anteriormente, en base a los temas que se están abordando. Muchas veces queremos validar el problema de investigación, entonces, pues lo agrupamos en la primera categoría. En otros casos, muchas veces me toca leer artículos científicos que están solucionando el problema con otras técnicas a las que yo estoy queriendo aplicar, pues hablo de análisis de otras soluciones, ¿no? Si ya busco artículos en los que solo se va a hablar de mi técnica, análisis de la solución 1, ¿no? Si de repente busco análisis, artículos que usan mi técnica más otra técnica, de repente lo agrupo en una solución 2. Eso para que lo tengan presente. ¿Cómo debería ser la búsqueda de los artículos científicos? Esto también lo vimos anteriormente, siempre pensando en el aporte, y acuérdense que por lo general los aportes de investigación están alineados a modelos, a métodos, a técnicas, ¿sí? A algoritmos, arquitecturas, etc. Luego tenemos que buscar siempre nuestro tema de investigación. Si mi tema es remediación de suelos, ustedes se han dado cuenta que yo he puesto remediación o contaminación de suelos, suelos contaminados, o si mi técnica es no sé, pues servicios ecosistémicos, ecosystem service. Siempre una de las palabras claves para mi búsqueda de artículos científicos es lo que yo quiero abordar. ¿Ya? Luego el problema de investigación, si quiero hablar de más de servicios ecosistémicos, yo quiero ver, por ejemplo, identificación, busco el problema, ¿sí? Ahora, si es importante, si lo consideras importante, también considerar en tu búsqueda el escenario. Ojo que no siempre te va a salir artículos con el escenario que tú estás buscando. De repente le dices, no sé, pues Lean Manufacturing en empresas de alimentos probablemente no te salga, ¿no? Entonces, o en restaurantes, le dices en restaurantes probablemente no te salga, pero si tú utilizas en el escenario una palabra mucho más amplia como industria alimentaria, probablemente tengas mejores resultados, ¿ya? De hecho, en la clase hicimos el ejemplo con estas palabras claves, modelo de servicio, Lean, desperdicios y textil, y hicimos esa búsqueda en Scopus y en Web of Science y encontramos alrededor de 800 artículos científicos, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces,
Recuerden que siempre la búsqueda de artículos científicos se hacen con palabras claves asociados al tema de investigación que estoy desarrollando. Nosotros ya hemos hecho la búsqueda de artículos científicos en la base de datos de Scopus, Web of Science, buscando estas palabras claves. Entonces, esto ya lo conocemos de alguna forma, ¿no? Y podemos hacer una retroalimentación buscando artículos. De repente encontramos 1 o 2 artículos, pero buscamos también en las referencias de esos artículos sí podemos encontrar nuevos artículos que antes no habíamos visto. Ya, ¿qué más puedo hacer? También ver las recomendaciones que te dan las plataformas. Ahora las plataformas, como usan bastante IA, te dicen o te recomiendan algunos artículos, algunas revistas que puedes consultar. Ahora, cuando hablamos de la estrategia de búsqueda de artículos científicos por autor, sí es importante primero hablar con el asesor temático y preguntarle si conoce algún autor que crea que está haciendo investigación interesante en el tema que ustedes están abordando, ¿no? Porque ya cuando hablamos de búsqueda por autor, la estrategia de búsqueda empieza identificando al autor o a los autores que están publicando recientemente. Si nuestro asesor de repente no nos da, no tiene, podemos hacer la búsqueda, colocar una palabra clave en las bases de datos y buscar autores que estén publicando o que tengan palabras claves que hayan publicado en sus artículos científicos, y te van a mandar también, así como te dan una lista de artículos científicos, una lista de autores. Ahí lo que sí es un poco complicado verificar si esos autores son del todo especialistas en el tema, ¿no? Porque muchas veces son colaboradores y ahí hay que leer pues de una en una sus publicaciones o ir filtrando las publicaciones que ellos tienen. Siempre lo ideal es que busques los autores líderes, los autores que aparecen como o primer autor o último autor, porque el primer autor por lo general es el que dirige la investigación y el último autor es el asesor temático, el asesor metodológico que guía los trabajos de investigación. ¿Ya? Bueno, el método de organización de los artículos científicos es lo que habíamos hablado del nombre, de las tipologías, de las categorías. Mi sugerencia fue, y lo voy a seguir diciendo siempre, que en el tema de los artículos científicos, ¿no? Los organices en la primera categoría por la validación de tu problema. La segunda categoría que sea por artículos asociados a técnicas para solucionar tu problema de investigación. Tercera y cuarta categoría que estén asociadas a las técnicas que tú vas a utilizar para solucionar tu problema de investigación. Y en la quinta categoría, de repente otras técnicas o problemas asociados o ya artículos que de alguna forma no están tan ligados a tu trabajo de investigación, pero que sí te están aportando de repente en metodología, en procedimientos, no sé, pues en algún esquema que tú vayas a utilizar, ¿ya? Y ojo que todos estos artículos, al final lo que te van a entregar son conocimientos que algunos les llaman constructos también, ¿ya? ¿Y qué es un constructo? Básicamente el conocimiento teórico que se desarrolla cuando se resuelve un problema científico. Nosotros le decimos muchas veces aportes, otros le dicen constructos, ¿sí? Para no confundirlos, podemos utilizar el término constructo o aporte como sinónimo, ¿ya? Y que al final esto es lo que se abstrae, lo que se tiene como ya un resultado macro de tu trabajo de investigación. Dentro de los constructos o los aportes más conocidos tenemos los modelos, los métodos, las metodologías, los sistemas, ¿no? Y cuando hablamos de un modelo,
Lo que estamos haciendo es hablar de una representación simplificada de la realidad. Un trabajo de investigación, a veces haces un modelo y puedes llegar a tener un resumen del procedimiento que se ha desarrollado, y eso es un modelo, algo cortito, que expresa un trabajo que se ha desarrollado, ¿sí? En el mundo científico, el modelo está delimitado a un contexto, a un espacio y a un tiempo. Por eso muchas veces los modelos se aplican en casos de estudios, ¿ya? La idea básicamente de los modelos es representar las principales propiedades, muchas veces representar ponderaciones, muchas veces representar procesos, ¿sí? Relaciones, interacción de operaciones. Entonces, tener en cuenta que son representaciones simplificadas de un trabajo que se ha desarrollado. Cuando hablamos de modelos, ¿sí? Podemos hablar de dos tipos de modelos formales y modelos visuales. Cuando hablamos de modelos formales, muchas veces estamos hablando de representación de información en un lenguaje muy específico, muy concreto, por ejemplo, los modelos matemáticos, ¿no? Y les hacemos referencia, por ejemplo, a un algoritmo como el que presentó, o una fórmula matemática como presentó Einstein, ¿no es cierto? Los modelos son los que gozan de gran precisión, son fáciles de aplicar. De hecho, muchos chicos de ingeniería civil terminan elaborando modelos matemáticos, por ejemplo, para la formulación o dosificación de concretos, para mejorar la resistencia de concretos, sí, básicamente yo he visto mucho trabajo en el que hacen dosificaciones de concretos con fibras, de polietileno, usan fibras orgánicas y hacen modelos que representan las dosificaciones de los productos que están utilizando, ¿ya? Pero muchas veces también los alumnos lo que llegan es a generar modelos visuales en donde se expresa mediante gráficos, mediante un diagrama de procesos, un lenguaje no formal, de pronto no, pero que muestra un proceso, un procedimiento para la solución de un problema, ¿sí? Entonces, eso también puede ser un aporte. Luego tenemos los métodos, ¿no? El método que es una forma de hacer algo de una manera sistemática, de una manera organizada, ¿no? Y ahí vemos varios métodos, por ejemplo, el método del PHBA, ¿no? Que creo que esto no es PHBA. Construir, medir, aprender es otra técnica, le estaba confundiendo el PHBA, pero son los pasos a pasos, el paso a paso para hacer un trabajo, ¿sí? O se refiere a un conjunto de actividades para desarrollar una tarea. Yo prefiero decir que es el paso a paso para llegar a hacer una actividad, un trabajo, ¿no? Algunos alumnos también construyen procedimientos o métodos para solucionar un problema en el campo de la ciencia. Podemos encontrar desde trabajos empíricos para la creación de métodos para resolver modelos hasta formas simplificadas, ¿no? De comportamientos de modelos. Ahora, de pronto esto es una de las cosas que más hacen los chicos en investigación, crear un método para la solución de su problema. Y a veces crean un método y a la par crean un modelo. Entonces ahí lo que tienen que hacer es validar cuál pesa más, el método o el modelo, para que lo consideren dentro de su constructo, ¿sí? Porque por lo general les decimos en investigación que cada investigador, cada tesista debería crear su propio método para la solución de su problema. Y de método parte la palabra metodología, ¿no? Y de hecho, cuando están en tesis 1, tesis 2, se les dice a los alumnos cuál va a ser tu paso a paso para solucionar el problema, y le preguntamos, oye, ¿este método lo estás creando tú o lo estás tomando de otro autor? Si lo tomas de otro autor, pues el método tú tendrías que hacerle una innovación al modelo, ¿sí? Al constructo.
pero si tú creas tu propio método, ya tienes un constructo como tal. ¿Ya? Y luego hablamos de la metodología que se denomina también se le conoce como la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican para el trabajo de investigación, para solucionar un problema, ¿no? Cuando hablamos de metodología, muchas veces se considera a unir más de un solo método, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacen trabajos de seguridad minera hablan del PHBA asociado con la técnica, no sé, pues, de MAI, ¿no? O asocian, porque ya de por sí la metodología PHBA es un método ya creado y los chicos lo que hacen es incorporarle cosas nuevas y crean una metodología propia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de metodología, ya es usar más de un método, más de una técnica o asociar varias técnicas para la solución de un problema, que al final están creando una metodología y a veces un método. Entonces, eso es siempre importante tenerlo claro. Y lo que buscan es alcanzar un resultado teóricamente válido. Eso también es un constructo, eso también se puede proponer como aporte dentro de su trabajo de investigación. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente y al final, de hecho hablamos también del artefacto en patentes. A veces el constructo puede ser un artefacto, ¿sí? Un prototipo hecho para cumplir una función determinada. Cuando ya hablamos del artefacto, si se han dado cuenta, es cuando instrumentalizamos o materializamos el conocimiento, a diferencia de la metodología, del método, del modelo, o lo que estamos haciendo son conocimientos teóricos o conceptos teóricos o abstracciones, como se le llama en ciencia al conocimiento. Y cuando hablamos de artefacto, estamos hablando de un instrumento, de materializarlo. Ya la característica de un artefacto que es tangible, que se puede tocar, en cambio los modelos no, porque son ideas. ¿Sí? Tiene una función específica dentro de la solución de un problema. Un artefacto va a abordar un tema muy puntual. ¿Sí? Siempre su función va a ser conocida y práctica, y la idea es que cumpla con las condiciones para solucionar el problema en un contexto dado. Luego tenemos los constructos que son sistemas, ya es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo, ¿no? Tenemos sistemas conceptuales abstractos y sistemas reales o materiales, y ya cuando hablamos de sistemas estamos hablando que un sistema puede ser conceptual, donde hacemos como un diagrama de las ideas, de los conceptos, usamos signos, usamos símbolos para plantear el conocimiento a lo que hemos llegado, por ejemplo, las fórmulas, el modelo conceptual de la matemática, ¿no es cierto? ¿No? Modelos abstractos como el álgebra o sistemas abstractos donde utilizamos, de hecho, estas herramientas, y los sistemas reales que ya están compuestos por estructuras, por elementos tangibles, ¿no? Por ejemplo, los hardware de una computadora, ¿no? No el software, sino el hardware que cumple o que están interconectados para a desarrollar una función específica. ¿Qué otros constructos podríamos tener? La arquitectura, ¿no? Que de hecho al final funciona bastante parecido como un sistema, pero es un concepto más abstracto, la arquitectura de un programa, que son conceptos, que son fórmulas como tal, que eso lo manejan muy bien los chicos de sistemas. Tenemos la identificación incluso de conocimientos, de aspectos que antes no han estado siendo conocidos, y otros, ¿no? Arquitecturas, hablábamos de sistemas, identificaciones,
y otros que ya se me fueron de la mente. Pero en realidad, para que lo tengan presente, ¿a qué pueden llegar al final en su trabajo de investigación? A crear una de estas cosas. O buscar en los artículos científicos estas palabras claves para que su búsqueda o para lo que ustedes quieran alcanzar al terminar su trabajo de investigación sea un poco más claro, que sepan o que tengan resultados numéricos más fácil de describir en las plantillas que se les ha dado en el estado de arte. ¿Alguna pregunta, chicos, de este tema? ¿Preguntas? No, profesora, está claro. Gracias. Y luego nos toca ver, el resto creo que ya se fue a descansar. K-Nobel, lo que tenemos que ver es el famoso K-Nobel, que es básicamente otra herramienta de búsqueda de artículos científicos. ¿Sí? Básicamente es lo mismo, ¿no? Bastante parecido a Scopus, a Web of Science. ¿En qué se diferencia de pronto K-Nobel de las otras plataformas? Que aquí tú puedes buscar datos de temas específicos. Por ejemplo, yo quiero ver tablas de propiedades y yo le digo quiero ver tablas de química de suelos. Se me ocurre, ¿no? Entonces yo le doy clic a buscar y no tengo. Vamos a buscar no sé si en K-Nobel me aceptaba trabajar en inglés y en español o solo en español. Vamos a intentar en todo caso ingresar la tabla en inglés, ¿no? A ver, vamos a hablar table soil chemistry. A ver si ya, hay que buscar en inglés, ¿sí? Aquí está, química física del suelo, y me puede dar libros. Ahora yo lo que quiero pedirle son tablas, ¿no? Me puede dar libros y tal, pero yo lo que le voy a pedir son tablas, ¿no? Y por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de caracterización de suelos, le digo, lo primero que quiero conocer es un poco el tema de los suelos, y aquí me dice, por ejemplo, cómo están formados, la composición química de las rocas del suelo, de las ígneas, de las areniscas y tal. Y me dice que el contenido del aluminio en general de las rocas es de 0,5 a 16%, de hierro de 0,5 al 3%, de magnesio al 1 al 8%, de calcio, y estas deben ser rocas, claro, son más areniscas calizas. Si son areniscas calizas, estamos hablando de rocas que tienen alto contenido de calcio, ¿no? Pero de repente yo quiero otro tipo de rocas. Vamos a ver qué más tiene. De agentes peligrosos. Aquí de disolventes, no me sirve esto, pero no, esta tabla tampoco me sirve. De sustancias, constantes físicas. ¿Y esto de qué es? Sustancias, no. Solo la primera me da un poquito de información de la formación química de los suelos. Pero a veces estas
esta plataforma lo que me entrega es información mucho más a detalle de los temas que estoy buscando. Aquí voy a encontrar, aquí puedo buscar ya específicamente tablas, buscar específicamente gráficos, solo para aterrizarlo a algo que yo quiero buscar puntualmente, ¿sí? Estoy entrando a libros también, por ejemplo, Cannovel te permite tener acceso principalmente a libros. No es tanto para, o sea, no he visto que se use tanto para artículos, más lo buscan para temas puntuales, pero por ahí sería cuestión de ir explorando. No, aquí me da nuevamente la influencia de la naturaleza en el comportamiento de corrosión del aluminio. Información química, claro, por lo general me va a dar información más química de los suelos, ¿no? Que es lo que yo le estoy pidiendo al final en la búsqueda de la información. Si se dan cuenta, no me va a dar artículos como tal, sino me van a dar contenidos específicos. De repente le digo gráfico, por ejemplo, aplicar, y lo que me va a dar es avances de la ciencia del petróleo. Vamos a ver el gráfico abierto, ¿no? Y me da un gráfico ya de caracterización. Está demorando un poco en cargar. Vamos a ver. Bueno, no carga. El tema es que Cannovel te da información muy específica. No te va a dar el artículo, de hecho no te va a dar el libro como tal, pero sí te va a dar información bastante puntual de cosas que tú puedes estar buscando. No da el gráfico. No carga. Supongo que porque mi internet está lento. A ver, vamos a ver aquí si me permite cargar. Ya, pero quiero ver el gráfico. No carga. Lo intentan ustedes, chicos, en su casa a ver si les carga la plataforma. Parece que está súper lento. De repente es porque estoy compartiendo paralelo la clase. Ya.
Pero básicamente para eso sirve Canobel, para buscar información muy precisa de temas. También podría pedirle, por ejemplo, gráficos, ¿no es cierto? Lo que se busca es que te presente gráficos, que te presente tablas. A veces le puedes pedir algunas ecuaciones si necesitas. O básicamente eso en realidad, no podemos buscar como artículos como tal. ¿Ya? Entonces, eso sería la clase del día de adelantando, la clase de la semana pasada, la semana que viene, para poder yo asistir al médico. Chicos, muchas gracias por su atención y nos encontramos la siguiente semana. Igual si tienen dudas, por favor, por correo electrónico o con su delegado en día de semana, ¿ya? De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Gracias por su atención. Cuídense.